Lluvia causó inundaciones en Guayaquil. En varios sectores, el agua ingresó a las viviendas. En una emotiva ceremonia fue sepultado Monseñor Alberto Luna Tovar en una cripta de la Catedral de Cuenca. Presidente Rafael Correa adelantó la bomba que lanzaría la oposición. Dijo que dirán que Odebrecht habría financiado su campaña en el 2006. Este viernes, conozca el perfil de Paco Moncayo, candidato a la presidencia de Acuerdo por el Cambio. En lo internacional, Perú ofrece una recompensa de $30.000 por información que permita la captura del expresidente Alejandro Toledo. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Enseguida, asaltaron gobierno zonal de Guayaquil. Delincuentes se llevaron alrededor de $49.000. Usuarios vivieron momentos de tensión. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, Emisión Estelar. Iniciamos de inmediato, luego de varias horas de lluvia sobre la ciudad de Guayaquil, algunos sectores, especialmente al noroeste de la urbe, se inundaron. Varias viviendas resultaron afectadas. El agua llegó y sin tocar la puerta se metió a sus casas. Es la realidad que se aprecia en la cooperativa María Baidal. Estamos que nos vengan a hacer un ducto de cajón o una tubería que nos puedan ayudar. De todo baja, de todo, hasta animales muertos bajan de por allá arriba. Doña Adelira Ponce, a sus 72 años, no tiene otra alternativa que seguir bajo las 4 paredes que conforman su hogar. La gente corre el agua, donde duermo, todo va corriendo el agua así hoy. ¿Cómo están sus cositas? Ahí las tengo alzadas, pero una parte se me ha mojado bastante. Sus amistades le ofrecen un lugar seco para dormir y en el día debe retornar bajo su techo, aunque el agua se lleva lo poco que le queda. ¡Uy, que me gusta zapatilla! Le voy rodando las zapatillas. Don Johnny Chalén lleva 2 años padeciendo discapacidad física. A pesar de aquello, debe esforzarse por levantar sus cosas y evitar que se dañen con la humedad. Y mi casa se inundó, fue una de las casas por las 7 horas de lluvia que hubo constantemente, tuvo que hacer ese muro que ustedes lo ven ahí. 1,50 m de altura porque toda la casa se me inundó. Yo he perdido todo prácticamente. La fuerza de la corriente acuática es tal que ha logrado ampliar el tamaño de las zanjas en el sector. Ahora el peligro acecha a las viviendas asentadas junto al caudal. Claro, era más pequeña. Yo sí tenía patio, todo eso, sino que la zanja era bien lejos y nunca pensábamos que el canal iba a llegar acá a la casa. El agua se está llevando la tierra. Eso se nos llevó el año pasado y ya están por llevarse los otros este año. Consultamos a la compañía Interagua para conocer un detalle técnico sobre esta problemática. Ahí detectamos que un canal de aguas lluvias, un canal natural de aguas lluvias, de los pocos que todavía existían en el sector, había sido rellenado y taponado. Inmediatamente se tomó la acción de ingresar con maquinarias y sacar todo el material que había contribuido al taponamiento de este canal. Por ahora, es necesario extender la ayuda oportuna a esta comunidad. Estamos en medicamentos para los niños porque están a veces con fiebre y estamos fumigación por los mosquitos, porque hay bastante mosquitos ahorita en esta fecha. Digo que me ayuden, aunque sea a alzar la casita. Primero, que todavía no ha sido legalizado, es un sector que está fuera de la concesión de Guayaquil. Sin embargo, obviamente, por diversos motivos se los está atendiendo como tiene que ser para evitar una afectación mayor en el sitio. Informó José Morales. Atención, usuarios de la vía Azogues-Cuenca. La carretera a la altura del sector El Descanso está inundada tras un desbordamiento. Se pide conducir con cuidado. Los bomberos se desplazaron para atender la emergencia y ayudar a los usuarios. Rumbo a las urnas 2017.
El candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, visitó el Cantón Milagro en la provincia del Guayas, donde dio a conocer las propuestas que impulsará de llegar a Carondelet. Durante su discurso enfatizó que trabajará en la creación de empleo y vivienda. ¿Cuántos asesores tendré? Por favor, cuidado, empresarios queridos, que a lo mejor te toca a ti ser el asesor. En el Cantón Milagro llegaba el candidato Lenín Moreno y gran cantidad de simpatizantes se había concentrado para darle la bienvenida. En su discurso se enfocó en explicar los planes que tiene para generar vivienda a los ecuatorianos. He propuesto, no del dinero de los empresarios, del presupuesto de inversión del Estado, destinar el dinero adecuado para que todos los ecuatorianos puedan tener casa, sin que le cueste a nadie un centavo. Buscar un equilibrio financiero fue otro de los temas tratados por el candidato, además de la propuesta de generar empleos, de llegar a Carondelet. La tarea fundamental de los empresarios, con nuestra ayuda, es generar más trabajo, más inversión, mayor transferencia de tecnología. Se despidió con un último mensaje, a poco más de una semana del proceso electoral. Queremos que se fortalezcan las cooperativas y asociaciones de la economía popular y solidaria, para que puedan proveer a la empresa de los elementos que requieren. Materia prima, semi-elaborados o elaborados, para poder cumplir con esa posibilidad de generar eficiencia, contribuir a la distribución de la riqueza. Informó Julio César Saona. El candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, visitó la provincia de Loja. El postulante encabezó una caravana que recorrió las principales calles de la capital lojana, donde impulsó sus propuestas de campaña. La llegada del candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, fue de mucha acogida por parte de la ciudad de Loja, con una caravana que empezó en la terminal terrestre hasta el Parque San Sebastián. Aquí el candidato dio a conocer sus propuestas. No tengamos miedo a la libertad, seamos audaces, planteémonos grandes metas para el Ecuador, como por ejemplo 1 millón de empleos durante los 4 años de gobierno. Sí, lo vamos a lograr, se lo dice un ecuatoriano que ha debido trabajar desde los 15 años de edad. Jóvenes, niños y adultos se volcaron a las calles a dar el respaldo al candidato. También visitó medios de comunicación que fueron incautados. Crespón Negro aquí en Ecotel, cuando seamos gobierno, derogaremos la ley de comunicación como una consecuente acción con los abusos que ha cometido el correísmo. El candidato a la presidencia dijo que trabajará en proyectos para jóvenes en el ámbito de las drogas. Y los jóvenes en los colegios no corran más el riesgo de convertirse en adictos. Vamos a llevar a cabo un amplio programa de prevención de uso de drogas. Ahí me va a ayudar María de Lourdes, mi esposa, para cuidar a niños, para cuidar a jóvenes. En Loja, informó Marcela Constante. Conversando con el candidato. Entre las propuestas del candidato a la presidencia de Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, están impulsar al sector agrícola y una reforma estructural del Estado. Conozcamos el perfil de Paco Moncayo, aspirante a Carondelet por la lista 21218. General en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos, quiteño de nacimiento, tiene una larga trayectoria en la vida pública del país. Llegó a ser el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, considerado un héroe nacional por su actuación al frente del ejército en el conflicto del Alto Cenepe en 1995. Una vez que dejó la milicia, decidió incursionar en la política. 2 veces alcalde de Quito, diputado nacional y asambleísta por Pichincha. Hoy ha decidido regresar como candidato a la presidencia de la República y dice que lo hace por el amor que le tiene este país. Yo le he servido toda la vida a mi país. Nunca salí de una función fracasado y mucho menos acusado de actos dolosos. La gente sabe y confía en alguien con experiencia, honesto, y entonces asumimos esta responsabilidad porque somos los que mejor estamos preparados para enfrentarla.
El plan de gobierno de Paco Moncayo nace de la mano de una coalición de partidos políticos y movimientos sociales. Lo llaman Acuerdo Nacional por el Cambio. Moncayo está consciente de la situación económica del país. Dice que el actual gobierno ha sido irresponsable en el manejo de la deuda y que eso hay que corregir. Hay que renegociar la deuda, sentarnos con los acreedores para explicarles la situación del país y para hacer posible el pago de la deuda. Esto quiere decir renegociar términos de plazo, de intereses y un periodo de gracia hasta salir de la situación crítica del momento. Que la generación de empleo es fundamental y que para esto es necesaria la colaboración del sector privado. Por eso hay que darle un impulso. El Estado va a crear incentivos para nuevos emprendimientos. Vamos a crear una red de apoyo a emprendedores como lo hicimos en Quito con esta institución tan importante que se llama Conquito. Vamos a dar también estímulos, reconocimientos a las grandes empresas que vengan a sentarse en el país y que generen empleos estables. Que hay que reestructurar a las instituciones estatales, que la independencia de funciones es fundamental para la vida democrática de un país. Vamos a optar por la consulta popular, una reforma quirúrgica a los temas más dañinos del hiperpresidencialismo y ahí mismo una pregunta para que en la Asamblea pueda crearse una comisión de temas constitucionales que continúe con la reforma en otros asuntos. Que de llegar al poder, su lucha será implacable en contra de la corrupción. Lo primero que hay que hacer es acabar con el hiperpresidencialismo que conduce naturalmente a la corrupción, tener una asamblea que fiscalice, jueces que estén en capacidad de trabajar con independencia. Habla de salud, bienestar social y educación. En este último punto asegura que hay que devolverle a los jóvenes la libertad de elegir la carrera que quieran seguir y no atarlos al paternalismo estatal. Reformar el sistema para que los estudiantes pueden estudiar conforme su vocación, la carrera que quieran y en el sitio donde sus padres puedan sostenerlo. Es Paco Moncayo Gallegos, candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, que busca llegar a Carondelet para impulsar una reforma estructural del Estado en beneficio de los ciudadanos. Informó Javier Gallo. Monseñor Luna Tovar fue sepultado tras una sentida ceremonia en Cuenca, capital de la provincia de Azuay. Los restos del obispo de los pobres descansan en la cripta de la Catedral de la Inmaculada Concepción de esa ciudad. El Papa Francisco envió sus condolencias ante esta sentida pérdida. Las misas que se dieron durante la mañana y que contaron con miles de personas estuvieron llenas de tristeza ante el cuerpo de Monseñor Luis Alberto Luna. Pero donde se rompió el corazón del pueblo azuayo fue en la misa de despedida, ceremonia que contó con la presencia de las máximas autoridades de la Iglesia ecuatoriana. Tenemos una despedida cristiana a nuestro hermano Luis Alberto, de la misma forma como él vivió. En la extraordinaria ofrenda de amor al obispo de los pobres hubo el reconocimiento a su entrega pastoral y humana. Hombre sencillo, tenaz, inquieto, polémico, duro, generoso, arriesgado. A estos mensajes se unió el sentimiento de pesar del Santo Padre. A los sacerdotes y a los fieles de esa arquidiócesis, el sentido pésame del Santo Padre Francisco. En hombros de sus hermanos de Evangelio y en medio de la congoja colectiva, el cuerpo del sacerdote ejemplar recorrió las calles céntricas. Antes de ingresar a la cripta, el pueblo sorprendió a la tristeza. Con la misma fe y pedidos a Dios, el cuerpo de Monseñor Luna fue puesto en la cripta, donde su alma y espíritu estará cobijando las esperanzas de los azuayos. La ciudadanía toda acaba de despedir a un gran hombre, a un apóstol de los pobres. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.
Aproximadamente $49.000 fue el monto que se llevaron varios sujetos durante un asalto a una de las dependencias del edificio del gobierno zonal ubicado al norte de Guayaquil. La policía investiga el hecho. Jamás imaginaron que osados sospechosos dieran el golpe en el edificio del gobierno zonal del Guayas, al norte de Guayaquil. La policía minuciosamente buscaba pistas, detalles que aporten a las investigaciones respecto a este suceso. Se trató de un robo que se dio en el interior del inmueble, en una institución bancaria en el espacio de servicio al cliente del lugar. Según dice la policía, ingresaron varias personas y en cuestión de segundos realizaron el atraco. Asalto y robo producido aquí en este edificio, en la parte de atención al público, en donde existe el tema de atención de pasaportes, pero además hay unas tres ventanillas en las que se realizan cobros que pertenecen al Banco de Fomento. Una fuerte cantidad de dinero se sustrajeron, dejando sin capacidad de respuesta a los guardias de seguridad y a los usuarios que atónitos solo podían divisar lo que en esos instantes ocurría. Presumiblemente de 5 a 8 individuos, 2 de ellos armados, hay una mujer y se sustraen una cantidad de dinero que hasta el momento sabemos que es aproximadamente unos $49.000. Comerciantes del sitio se percataron del hecho, dando detalles de lo impresionante del robo. Al parecer se subieron en algunas motocicletas que estratégicamente fueron colocadas en la calzada. Entraron de ahí, se la cogieron, nada más. Sí, ahí al frente tenían moto y subieron tras de otro, subieron y una moto casi no quiso prender. Y ahí de luego prendió y se fue largo. Solamente era el pisotón duro que salieron corriendo y más nada. Y ahí me asusté, me impresioné y estaba yo despachando a la gente porque estaba lleno. Yo estaba despachando y no había dado cuenta. Cuando era la alarma por allá, y sí. Aún se realizan las indagaciones respecto a este acontecimiento que sorprende tanto a autoridades como a los usuarios. El hecho se produjo casi de manera muy rápida, 2 minutos o no más de 3 los que actúan estos individuos. Informó Julio César Saona. Gracias por acompañarnos. El presidente Rafael Correa realizó varias actividades en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. El jefe de Estado mantuvo allí su gabinete itinerante y rechazó las recientes acusaciones de la oposición. El presidente Rafael Correa estuvo en Durán y constató el avance de la obra que dotará de agua potable a los habitantes de ese cantón en el mes de octubre. Durán ha esperado 200 años por esto, prohibido olvidar. Vamos a esperar 8 meses más, pero ahí está la obra, está la tubería. Aquí está el tanque, está avanzando todo, ya no es que desaparece la plata. Posteriormente sostuvo una entrevista con un medio local. El primer mandatario advirtió que se viene lo que denominó una próxima bomba, esta vez sobre el caso Odebrecht. También se vienen declaraciones de un familiar muy cercano, de esas cosas que ya uno no puede evitar en la vida, que va a decir que Odebrecht nos dio plata en el 2006. Ustedes saben que hablo de Fabricio Correa. Ya, yo tenía por norma que cualquier empresa que trabajara con mi hermano la ponía a 10 kilómetros de distancia, porque ya sabía cómo trabajaba mi hermano, lastimosamente. No pagaba impuestos, tercerizaba trabajadores, nunca compartí su forma de hacer negocio, no conocía ni siquiera sus oficinas. ¿Ya? Y alguna vez como ministro de Economía me llevó al representante de Odebrecht y de ahí una distancia de kilómetros, te iban a sacar cualquier tontería. Si tienen alguna prueba y si hay alguna ilegalidad, porque también recibir aporte de campaña no es ilegal. Depende si no se registró el monto, etcétera. Te van a decir que Odebrecht financió mi campaña en el 2006. Sí, es tan inteligente eso que en el 2008 lo expulsamos del país. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces, pero van a sacar esa tontería para ver si nos ganan en la última semana y hacen virar a la gente. Nadie a perder la fe, compañeros. Más firmes que nunca. Si tienen alguna prueba, que vayan a la justicia, que no hagan show en redes sociales donde se esconden los cobardes. El jefe de Estado mantuvo una nueva sesión de gabinete itinerante. En horas de la tarde participó en la carpa explicativa del proyecto de construcción del nuevo Hospital General de Durán, que contará con 120 camas y ofrecerá varios servicios. Ya tenemos el terreno con el estudio y en abril empezamos a construir el nuevo Hospital de Durán. Ya no estaré cuando se lo inaugure, pero ustedes saben que es otra obra de nuestra revolución ciudadana. Informó Roselena Vázquez. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, acusó a Carlos Pareja de ser quien le ordenó efectuar transferencias a familiares. El dictamen final por el supuesto delito de cohecho se lo podría conocer el lunes.
Fue en el tercer día de la audiencia de juzgamiento por el supuesto delito de cohecho que Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, en su declaración responsabilizó al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, de ser quien le ordenó efectuar depósitos a su hijo y una hermana. Él dijo que no los conocía, que las instrucciones que recibió de los depósitos los hizo, pero que él jamás los conoció, a ellos personalmente, y básicamente no sabía. La defensa de Pareja descarta que esas declaraciones pudiesen de alguna forma perjudicar al exministro. El tribunal sabrá valorar el testimonio de los procesados el día de hoy, pero en cuanto a nuestros representados, nosotros mantenemos nuestra misma línea de defensas. Verá el tribunal cómo lo valora, verá si es que hay algún otro respaldo más allá de la palabra del señor Bravo, porque es un testimonio. Pero nosotros no lo vamos a tomar en cuenta para ejercer nuestra defensa, sino que nos vamos a basar en lo que reposa en expedientes. Para el abogado Paulo Caña, defensor de uno de los imputados, que Bravo haya efectuado esas declaraciones no significa que reconozca haber cometido un ilícito. Por supuesto que no. O sea, ¿dónde está el ilícito? El tener una compañía, el hacer transferencias, no es ilícito. Lo que la Fiscalía no ha dicho hasta ahora, ¿por qué son la razón de esas transferencias? Además, hay que tomar en cuenta algo. El señor Bravo expuso, pero no dejó contrainterrogar. Por lo tanto, no sabemos la verdad total. Bravo también dijo haber falsificado las firmas de su madre, hermana y padrastro, y que ellos no tienen nada que ver en el supuesto delito de cohecho que se investiga. Que efectivamente a su familia no se le ha entregado ningún depósito o tienen cuentas que a ellos les pertenezcan, y básicamente que él ha dicho, y ustedes lo han escuchado, que cualquier manejo era y lo hacía exclusivamente él. La audiencia se suspendió para este lunes, donde se espera cumplir con la etapa documental, alegatos, y en horas de la noche posiblemente ya se pueda conocer el dictamen final, si se cometió o no cohecho en la rehabilitación y repotenciación de la refinería de Esmeraldas, informó Héctor Romero. La Fiscalía General rechazó la publicación en redes sociales de una supuesta comunicación interna entre Asuntos Internacionales y el fiscal que lleva el caso Odebrecht. En dicho documento se asegura que por falta de peritos acreditados en idioma portugués no se podían traducir el supuesto informe enviado por la Fiscalía de Brasil, por lo que se procedía a su devolución. El documento circuló durante este viernes. Es una comunicación entre el Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el fiscal Wilson Toinga, que lleva el caso Odebrecht. El fiscal habría solicitado que se traduzcan al menos 26 fojas de un informe enviado por el Ministerio Público de la Procuraduría de Brasil. Aquí, la respuesta del Departamento de Asuntos Internacionales fue: me permito devolver la documentación referencial, poniendo en su conocimiento que la traducción al idioma español no se ha podido realizar, toda vez que el Consejo de la Judicatura no cuenta con peritos acreditados en idioma portugués. Al mediodía, esta información era rechazada por la Fiscalía. En varios tuits en su cuenta institucional aseguraban: Fiscalía Ecuador informa que de Brasil no ha llegado ningún documento oficial con información sobre el caso Odebrecht. La información que circula corresponde a un trámite interno entre la Dirección de Asuntos Internacionales y el fiscal del caso. Fiscalía aclara que el Ministerio Público de Brasil aún no entrega información del caso Odebrecht. Información que circula en medios y redes es falsa. Finalmente, la Fiscalía advierte que iniciará una investigación por posible filtración y divulgación de información restringida. Quien sí se pronunció fue el presidente del Consejo de la Judicatura, quien anunció el inicio de una investigación por este caso. Sí, he dispuesto que ya se investigue formalmente el tema y se abra el expediente disciplinario pertinente de confirmarse que esto haya sido así. Afirmó que de ser cierto el documento se habría cometido varios delitos por negligencia manifiesta. Esto sería una barbaridad, porque no puede usarse como pretexto el hecho de que no existiese algún perito calificado, traductor sobre una lengua específica para devolver información tan importante. Hay que confirmar esto. Si se confirma sería una barbaridad. Y rechaza la argumentación, pues afirma que el Consejo cuenta con peritos calificados para la traducción de documentos en todos los idiomas. De lenguas mucho menos comunes se ha resuelto el tema en menos de 48 horas. De tal manera que eso sería una negligencia terrible de confirmarse. Informó Javier Gallo. La justicia peruana ordenó la captura y prisión preventiva del expresidente Alejandro Toledo, a quien se le acusa de recibir $20 millones de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla con una obra durante su gobierno. El ministro del Interior peruano, Carlos Basombrío,
fijó una recompensa de $30.000 a quien brinda información sobre la ubicación del expresidente. Gracias por preferirnos. Cumbayá es una parroquia rural del Cantón Quito. Localizada al este de la capital, es una zona de clima agradable donde sus habitantes conservan sus tradiciones religiosas. Nos encontramos en Cumbayá, un poblado ubicado al nororiente de Quito. Fundado el 29 de junio de 1571, la parroquia de San Pedro de Cumbayá, rodeada por el valle de Nayón al norte y Huangopolo al sur, Cumbayá goza de un clima idóneo para el cultivo y también para el crecimiento de algunos alimentos como la guava, la chirimoya y el aguacate. Además, aquí habitan aves como los quindes o también como los huirachuros, que hacen de este valle único en su biodiversidad. Toda mi vida he residido aquí en Cumbayá. Es más, mis antepasados datan de hace unos 200 años atrás. El ferrocarril llega acá a Cumbayá en el siglo XX, más o menos por la década de 1920. Cuenta, según la memoria oral acá, que la gente cuando venía a llegar el ferrocarril acá, muchas de las personas se subían en el ferrocarril hasta llegar a lo que hoy llamamos el Robalino. La época del 90 comienza a surgir todo lo que es la actividad comercial de los centros comerciales y sobre todo de la Universidad San Francisco. Salve, salve, gran señora. Se pedía al Padre que por favor se dé los santos patronos. La loadora en sí expresa un género literario en el cual escribían dádivas para que se incentive personajes de la fiesta como los priostes, como los payasos, como los santos patronos. De Lumbicí, San Bartolomé es el patrón y en comitiva llegamos en esta ocasión. Se ha mostrado que tenemos una vestimenta, que tenemos una gastronomía. Estamos en la Plaza de la Identidad de la comuna Lumbicí, pertenecemos a la parroquia de Cumbayá. Nosotros en las fiestas de agosto, el tradicional gallo mote que tenemos, lo hacemos de granos que produce nuestra tierra. Esto es el maíz, esto es el garbanzo, esto es la arveja. Y se preparaba pues por quintales, con unas 3, 4 quintales. Y eso se daba al tercer día de fiesta. La preparación sí comienza desde mañana. Comienza en la mañana, tipo 8 de la mañana. ¿Sí? Con la primera se cocina el mote, después se le agrega los granos, el frijol, la alberja, el garbanzo. Y luego de eso, de que ya esté todo listo, se le añade el gallo. La Diablada es una comparsa de bailarines típica en varios países andinos. En Ecuador destaca la Diablada de Píllaro, aunque también las realizadas en Riobamba y Quito van ganando popularidad. Existen varias leyendas sobre esta celebración. Veamos de qué se trata. La careta y traje de diablo que usan los danzantes es lo que caracteriza a la Diablada. Danza que representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. Aquí confluyen elementos propios de la religión católica, introducida durante la presencia hispánica, como los rituales tradicionales andinos. Actualmente esta danza se practica en diferentes regiones andinas y altiplánicas de América del Sur. Ecuador no es la excepción. Bueno, es importante conocer las raíces que tenemos en nuestro país y las festividades. Del 1 al 6 de enero los diablos se apoderan de las calles de diferentes partes del país. Con movimientos únicos, encantan y asustan a más de uno. Tenemos diablos de Píllaro, tenemos diablos de Ojalata, de Riobamba, tenemos diablos de Juján, de la costa, de Babahoyo, tenemos diablos de Imbabura, tenemos diablos de Pichincha. Una
Una de las diabladas más tradicionales es la de Píllaro en la provincia de Cotopaxi. Muchos cuentan que apareció hace aproximadamente 100 años, cuando unos jóvenes cansados que lleguen a su barrio afuereños a conquistar a las chicas, decidieron perfeccionar los disfraces para asustar a los extraños. Es uno de los retos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque además de ser el ente rector de la cultura del país, tenemos como misión y como visión difundir el patrimonio inmaterial de nuestro país. Otra leyenda dice que la diablada apareció cuando llegaron los españoles en la época colonial. Los indígenas efectuaron una ceremonia especial como protesta a la imposición de los opresores, lo que fue calificado como acto del demonio. Creían que tomaban la personificación del diablo para rebelarse al yugo español. En el Ancastí significa todo lo que representa el mal. Los cachos representan los pecados que tenemos cada persona. Mientras más cachos, más pecados. Mientras menos cachos, menos pecados. Informó Héctor Romero. Con esto nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.